Seguimos, hermanos, buenas noches otra vez. Y estamos viendo en Habacuc capítulo 2 y vamos a leer en un ratito el capítulo 3. En ese capítulo 2 encontramos cómo Dios le responde al profeta y le dice que sí, Él va a castigar al pueblo y lo va a hacer una nación cruel, como es la nación de los caldeos de Babilonia. Terrible. Y ese es un principio que está en toda la Biblia. Dios trata con sus hijos. Dios trata con sus hijos. Ese es un principio que está en el Antiguo Testamento y está enseñado también en el Nuevo Testamento. Dios trata con su pueblo. Así lo dice la Biblia. Y Dios va a tratar ahora con este pueblo. Y hay razones por las cuales Dios anuncia que también va a castigar a Babilonia. Y presenta razones concretas por las cuales va a castigar a Babilonia. En el versículo 5, por ejemplo, se habla de que los babilonios, dice así, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el infierno, como el Seol, su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. El dado al vino es traicionero, dice, y está hablando de los babilonios. Dicen que en el tiempo que este pueblo llegó a ser un imperio, una de las características de ese pueblo era que se habían vuelto borrachos. Así lo dice la historia y lo dice aquí la Biblia, se habían vuelto borrachos. Hoy estaba pensando en esos países ricos, poderosos, como Estados Unidos, por ejemplo, y otros países, cómo han caído en las drogas, en el vicio, de una manera terrible. Quizás ese es como parte de su castigo. Y dice la historia que cuando los medos y los persas, porque el imperio babilónico duró más o menos 90 años, 90, 100 años, duró el imperio babilónico, y gobernó una buena parte de la población de aquel entonces, del Medio Oriente. Y luego vinieron los medos y los persas, y ¿sabe qué dice la historia? Dice que cuando los medos y los persas llegaron a conquistar Babilonia, y a tomarla y a someterla, dicen que los hombres no podían combatir porque estaban borrachos. Qué terrible, ¿verdad? Imagínense, pelear con un bolo. ¡Ja! Yo agarro 10, 20 bolos quizás y a todos los tumbo. O más quizás. No puede pararse. Y Dios iba a castigar a este pueblo, aunque no era su pueblo, fíjese bien. Hablamos de Babilonia. Él iba a castigar a su pueblo, pero también a las otras naciones, porque también Dios trata con los pueblos. Sí. Dios va a tratar con las grandes potencias, Dios va a tratar con China, Dios va a tratar con Rusia, Dios va a tratar con Estados Unidos, Dios va a tratar con Inglaterra, Dios va a tratar con Francia, Dios va a tratar con todos ellos. Ahí va a ver usted. ¿Y a quién va a usar? Yo no sé, pero me imagino a quién va a usar, ¿sí? Me lo imagino, porque han sido algunas de esas naciones que no han hecho lo que Dios quiere, entonces Dios va a tratar con ellos. Trató con todo el mundo en el pasado, el juicio cuando Noé lo destruyó, Sodoma y Gomorra lo desbarató.
Nínive, lo mismo. Nínive era la capital del imperio asirio, más tarde lo desbarató. Dios es soberano, hermanos. Y Dios no le va a pedir permiso a la ONU. Jamás. Dios no le va a pedir permiso a la ONU para tratar con esos pueblos grandes. Y con Honduras y con Guatemala, El Salvador, con todos los países. Dios va a tratar. Utilizando la naturaleza o utilizando a otras potencias. Así es. Y a esto los iba a castigar por borrachos. Terrible eso de la bebida, ¿verdad? Yo tengo aquí un mensaje pequeño acerca de la bebida, el alcohol. Mire que ahí en el libro de Jeremías 35, le dice el Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas. Óigame, y los recabitas no eran del pueblo de Dios. Ojo, los recabitas no eran del pueblo de Dios. Y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos. Y mire cómo dice aquí el Señor, darles a beber vino. No, Dios sabía que no lo iban a hacer. Le está diciendo a Jeremías, llevarlos, darles a beber vino. Y luego, entonces dice el versículo aquí para adelante, el versículo 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Y dice el Señor aquí, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Mire qué bonito esto. Ellos dijeron, no vamos a beber vino porque nuestro abuelo o nuestro padre nos ordenó que no bebiéramos jamás vino, ni nosotros ni nuestros hijos. No vamos a beber. Y nosotros le vamos a hacer caso a nuestro padre. ¡Ja! ¿A quién le gustaría tener hijos así? Levante la mano. ¿A quiénes? Que dijeran, mire, esto recabita. No lo vamos a hacer porque mi papá nos dijo que no. No lo vamos a hacer porque mi mamá dijo que no. Pero la verdad que todos los hipotes salen torcidos. ¿Sí? Pecadores. Y por eso también se tienen que arrepentir, porque desobedecer a los padres es un pecado. Escuchen, chavalitos, niños, niñas, desobedecer a los padres es un pecado. Así que no crea que no han cometido pecados. ¿Cómo no? Desobedecer a los padres es un pecado. Y tienen que arrepentirse y entregarse a Cristo como su Salvador, el que murió en la cruz por sus pecados, porque el Señor les ama. Pero entréguense a Cristo a su temprana edad, no desbaraten sus vidas. Entréguense temprano. Yo me quedé asombrado, de verdad, y lo digo esto para gloria de Dios, y no me gusta adular a nadie, porque adular es decir cosas mentirosas acerca de alguien. Pero yo me quedé asombrado que el hermano Cristian, de 12 años, dice que lo bautizaron y estaba en comunión. Qué gran ejemplo para todos, ¿verdad? De 12 años. Ojalá que hayan niños, niñas, tempranito de sus edades, que se arrepientan y que le entreguen su vida al Señor para que le sirvan y vayan al cielo también, desde niños, y que no prueben el mundo. Mire, estos recabitas dicen, no vamos a beber vino porque nuestro papá nos dijo que no bebiéramos. Miren, hermanos, yo le voy a decir algo, no hubiera dicho ya. Algunos van a decir que estoy viejo. 55 años tengo. Acepté al Señor de 17 años. Así que nadie vaya a pensar, el hermano porque ya está viejo se ha entregado a Cristo. No, de 17 años me entregué a Cristo. Porque el Evangelio no solo es para los viejitos, es para todos. Josías, el que vamos a ver más adelante, de 8 años cuando se entregó a Cristo. Mire qué cosa. Cristo, que buscó al Señor, hizo lo bueno, él era
un hijo de Dios, sí. Y yo he decidido también, no desde ahorita, de hace mucho tiempo, no beber vino tampoco. Y aquí está mi esposa, que tenemos 33 años de casado, no puedo estar mintiendo. Su servidor, el único vino que se toma es en la cena del Señor. Por mi boca no pasa ni una cucharada de cerveza, ni de whisky, ni de tipo de cosas. Y lo digo para la gloria de Dios y para animar a los hermanos. Hermanos, no jueguen con fuego. No jueguen con fuego. No le luce a un cristiano decir, no, pero una cerveza no es mala. Sí, así empiezan. Todo borrachito. En Nicaragua decimos todo piruca. Aquí no sé cómo dicen. Pachanguero. Todo pachanguero comenzó con una cerveza. Jóvenes, yo le tengo un gran temor y miedo, créame, a llegar a caer como un pachanguero. Sí, y yo he conocido hermanos que se las dieron de personas modernas, así se llaman, modernas. No, es que el hermano es un poco anticuado, modernos. Y se tomaban sus copitas de vino. Y se lo digo de verdad, terminaron pachangueros. Qué bonito es ver jóvenes, santos, apartados para el Señor, que han hecho un pacto con Dios, que no van a beber vino. Y quiero ser franco, y yo sé que mi esposa me dice, amor, no digas eso porque ese se va a malinterpretar. No, pero es que hay que decir lo que la Biblia dice. Jesús convirtió el agua en vino, amén. Pues no para que se emborracharan. No para que se emborracharan. Ahí estaba la presencia de Cristo. Pero hoy no está la presencia de Cristo físicamente, entonces mejor no. ¿Estamos claros? Yo conocí una familia allá en Nicaragua. Una familia, una hermana decidió vender licor. No era creyente todavía en ese tiempo ella y su marido decidieron vender licor, 4 hijos varones y 2 hembras, y resulta que sus hijos varones terminaron siendo drogadictos, borrachos, pero de lo más perdido. ¿Y sabe dónde aprendieron ellos a beber? En su casa, porque ahí estaban las cervezas. Hermana, Dios dice a las mujeres, obedeced a vuestros maridos. Y hay que obedecerles. Pero si en tu casa tu marido lleva una botella de cerveza o de whisky, haz lo que dice Deuteronomio, no lleves a tu casa maldición, agárrala y bótala. Y a ver qué te hace. Y si te quiere lastimar, que no creo en este tiempo, dígale a los ancianos, mire, me lastimó porque le boté una cerveza que había en la refrigeradora. Porque está atentando contra sus hijitos. Contra sus hijitos. Eso es una maldición. Es una maldición terrible eso. Yo le animo a los jóvenes, apártense de una botella de vino, de una copita aunque sea. Y se los puedo demostrar, miren. Cuando yo estuve en Israel, entregándole al presidente de la República de Israel mis credenciales como embajador en aquel entonces, era brindar y tomarse una copa de vino. Y yo he decidido que no voy a tomar vino, ni cerveza, ni nada. Y le dije yo al asistente del presidente, hágame un favor, dígale al presidente que me permita, que yo no voy a tomar vino. Y Coca-Cola tampoco, ni Pepsi, porque eso es dañino para la salud. Pero por lo menos una bebida oscura, pues, aunque sea una Coca-Cola, pues ahí un poquito, porque al final, pues un trago, digo.
y gracias a Dios me concedió tomar jugo de naranja. Pero hay quienes no aguantan la presión del mundo, de los compañeros, porque no quiere hacer pasar, no se quiere hacer pasar como el hazmerreír, como el que está atrasado. No, jóvenes, tengan valor, hombre, hermanos. Tengan valor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Terriblemente. Pero bueno, no es el tema. Y siguen listado de pecados que cometieron ellos, la violencia que cometieron ellos. Y mire que cuando, acompáñeme a Daniel 5:25. Mire lo que estaban haciendo. Voy a ver si puedo, no, aquí no voy a poder tener Daniel 5:20. Ahí Daniel, busque Daniel 5:25. ¿Qué estaban haciendo? Mire lo que estaban haciendo. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000 príncipes, ¿qué bebía? Vino. Belsasar, con el gusto del vino, mírelo, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya en este tiempo ya había sido invadido Judá. Y entonces mandó a traer todo lo que era lo del templo, los vasos y todo aquello, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce. ¡Qué locura! Pero versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas. Mire lo que hicieron, daban la una con la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos y todo lo que va a hacer. Ya no vamos a seguir leyendo porque en el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y más tarde el versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Uy, terrible. Bolo, es lo que es terrible, ¿verdad? Mire, yo por eso en mi casa, hermanos, se los digo, ni el vino de la iglesia me gusta tener en mi casa, ni eso. Porque ya he oído historias de que hijos de hermanos no se dan cuenta, los ancianos o los líderes, y los hijitos están tomando el vino. Tenga cuidado, hermana. Tenga cuidado, terrible eso. Dios le puso fin a esta gente. Sí, le puso fin a esta gente por esto, por uno de estos pecados. Cristian, perdón, ¿hasta qué horas tenemos, hermano? Perdí el tiempo, ¿qué era? ¿Hasta qué hora el mensaje, hasta que termina? 9, ¿verdad? Entonces tenemos 20 minutos. Me gusta respetar la hora a mí bastante. Eso es muy importante. Entonces vamos a avanzar en algunas cosas. Dios le puso fin a ellos por esa razón. Otra cosa que había en ellos, bastante violencia. Bastante violencia. Déjeme buscar otra vez el pasaje. Sí, violencia. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Sí, bastante violencia había entre esa gente. Pero bueno,
Yo sé que a veces entre el mismo pueblo a veces hay violencia también y no parece. No podemos negar y esconder que algunos que aunque podría ser que son hermanos o quizás no, pero actúan muchas veces con violencia contra sus propios hermanos, actuando con grosería, no con amor, como hermanos que somos. Y me atrevo a decir que estamos viviendo en tiempos difíciles y que algunos, si pudieran quemarnos vivos, nos quemarían. Pero no está permitido, gracias a Dios, en estos países que no quemen a nadie como aquellos países que ya saben ustedes cuáles. Que ahí no puedes ser contrario porque te cortan el cuello como le cortan las hermanas el cuello a las gallinas para cocinarlas. Terriblemente. Había violencia en ese pueblo. Sí. Había una degradación también contra su prójimo. Esta gente en el versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y te ha llenado de deshonra más que de honra. Denigrando a los demás. Describía la crueldad de los conquistadores, que no solo vencían a sus enemigos, sino que buscaban humillarlos, quitarles toda su dignidad. Esto se aplica a aquellos que promueven vicios, adicciones y cosas por el estilo. Hay que tener cuidado, hermanos, con humillar o denigrar a los hermanos. Cuando alguien ha cometido un pecado, un hermano, cualquiera que sea, la Biblia dice que los que persisten en pecar deben ser reprendidos delante de todos, pero los que persisten en pecar, pero los que se humillan ante Dios y confiesan al Señor su pecado y hablan también con los ancianos que son la autoridad de la iglesia, yo no veo por qué denigrarlo. Es a los que persisten en pecar, hermanos. Es el que persiste en pecar. Y no se trata de tapar pecados. No, 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 no. Dios perdona los pecados. Pero cuando alguien, por desgracia, comete un pecado, no se puede denigrar a ese hermano. Imagínese usted que una hermana, voy a ponerlo por otro lado, una hermana le dio un cacerolazo en la frente a su marido porque algo le hizo y imagínese en un momento de ira, que no debe darse eso, ¿verdad? Estamos claros, pero yo una vez vi eso. La hermana le dio un cacerolazo al hermano. Y al final, yo fui y claro, cuando hablamos con los hermanos, ella estaba pues muy arrepentida, ¿verdad? Y de lo que había hecho y todo. Como yo, como líder y los otros hermanos, íbamos a decir a la iglesia, miren hermanos, la hermana fulana va a quedar cortada de comunión porque le dio un cacerolazo en la frente al hermano. No, hermano. Eso lo arreglan ellos con Dios y los ancianos arreglan el asunto. Pero ¿por qué anunciarlo? ¿Por qué publicar todo aquello? Si la Biblia dice, los que persisten en pecar, a eso repréndelos delante de todos. Ah, pero es que la costumbre y la tradición es que, y sin amor, a veces sin amor, sin ternura, decirle a amigos, por favor sálganse todos, solo se queden los que están en comunión. Y empezar a dar hasta los detalles, tic, 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 tic. Bueno, eso es denigrante más bien. Piensen en eso, hermanos. Vean el tema de la disciplina, cómo debe de ser. Y no sigamos las tradiciones, porque el problema es que nosotros a veces seguimos tradiciones.
Seguimos tradiciones, 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 y no nos paramos a ver qué dice la Biblia sobre los asuntos de la disciplina, etcétera. Y hay un resumen de todo lo que hacían este tipo de gente. Y al final del capítulo 2, en el versículo 20, dice Habacuc, después de que ha escuchado todo lo de Dios: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sí, Dios está al frente de todo. Él tiene control. Él está viendo todo. Tranquilo, Dios va a actuar. Y ahora vamos al capítulo 3. Y dice la oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Eso de Sigionot, lo que quiere decir ahí es, como dice la Nueva Traducción Viviente, que es casi un poquito, pero es igual. Esta oración fue entonada, o sea que esta fue una oración pero cantada, una oración cantada. Versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu refulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, en alto aquí, hermanos, al final es lo que él está diciendo, lo que está diciendo. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Ahí quedó tranquilo el profeta. Cuando Dios le dijo lo que iba a hacer con Babilonia, lo que iba a hacer con Babilonia, que no le iba a perdonar ni le iba a dejar pasar, y ahora él entonces eleva esta canción, este canto. Entonces es una oración cantada. Hermanos, la alabanza es una cosa importante en la iglesia. Y aunque hay iglesias que no les gustan los coros, como los coros que hacen aquí, está bien. Pero de alguna forma hay que cantarle al Señor. Y hemos hablado del respeto a las iglesias. Entonces, si el coro de la San Francisco va a otra iglesia y la iglesia le dice, mire, aquí no se permite ese tipo de coro. Ah, magnífico, hermano. Siéntense y bueno, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada.
Porque a veces nosotros somos bien dados a ir a otras iglesias, pero no vamos a gozarnos en las cosas de Dios. Vamos a maldecir, a condenarnos. ¿Y entonces para qué va? ¿Para qué va? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Si usted estuviera en otro país donde no hay salas evangélicas, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿No se congregaría? No. Busque una iglesia cristiana. Hay iglesias cristianas. No lo estoy mandando a otro grupo. Yo prefiero quedarme donde están las asambleas de hermanos, de las salas evangélicas. Pero si no hubiera, no voy a quedar sin congregarme. Pero le aseguro que hay gente que es posible que le digan: hermanos, mira, allá hay una sala evangélica, pero no es como la de nosotros. ¿Sabe qué? Solo falta que le diga: anda a la iglesia católica mejor. O andate donde los mormones, son capaces. Terriblemente. Las alabanzas, las tradiciones. Hermanos, el profeta está diciendo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Lo que estaba pasando, hermanos, es que el pueblo de Dios, el justo, iba a ser llevado a Babilonia, como Daniel y sus amigos. Iba a ser llevado a Babilonia. Pero el justo por la fe vivirá. Es decir, que aunque estuviera en Babilonia, el justo iba a vivir, iba a permanecer. Porque el justo, hermanos, aunque se lo lleven para Babilonia, es decir, aunque se lo lleven para Miami o para Nueva York o para donde se lo lleven, el justo va a vivir siempre por la fe. Algunos dicen: ay, me gustaría vivir en un pueblito que no haya electricidad, que no haya internet, que no haya nada. ¿Quebrarías vos ahí entonces, hermano Joel? Nadie te miraría tus contenidos. Ay, que yo quisiera vivir en un pueblito que no haya electricidad. Que no se trata del pueblito, se trata de ti, hermano, se trata de mí. No es donde vivís, sino depende de ti. Depende de nosotros. Algunos se vienen del interior del país y cuando vienen a la ciudad se apartaron. Lo que pasa es que ya no podían. No tenían las oportunidades. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y yo quiero que vayamos al pasaje de Segunda de Reyes. Pero en realidad, hermanos, voy a respetar esto. Se los voy a dejar aquí y les voy a mandar la presentación a alguien para que la compartan y la modifiquen o le hagan cualquier cosa. No importa, no pasa nada. Pero ahí les voy a dejar esto. En Segunda de Reyes, el avivamiento en los tiempos de Josías. Porque Josías vivió, o más bien Habacuc vivió en los tiempos de Josías. De esa gran reforma. Y todos hemos leído la historia de Josías. ¿Quién no la ha leído? Y cuando Josías llegó al trono de 8 años, lo primero que hizo fue ordenar la reparación de la casa de Jehová. El avivamiento comienza, hermanos, restaurando la casa de Dios. Y la casa de Dios no es este edificio. La casa de Dios es esto que está aquí. El avivamiento comienza ahí, cuando reparamos la casa de Dios. Es decir, restauramos, corregimos nuestra vida. Si está desviándose, volvemos al camino, seguimos al Señor y reparamos lo que está malo en nuestra vida. Y ahí comenzó el avivamiento, reparando la casa de Dios. Y después, cuando Josías le cuentan que encontraron el libro de la ley, el avivamiento también inicia cuando la palabra de Dios vuelve al centro, hermanos. Por eso yo le recomiendo a los ancianos que tomen el reto, si no lo tienen todavía. Digan: hermanos,
Las enseñanzas de la iglesia van a ser basadas en libros sistemáticamente. Vamos a estudiar, por ejemplo, todas las cartas. Si tienen dos días de mensajes de enseñanza, por ejemplo, nosotros en Nicaragua tenemos un jueves y un domingo. Entonces, el jueves, si ahorita estamos estudiando Hebreos. Entonces, el hermano que viene el jueves agarra lo que le corresponde de Hebreos. Y el que le toca el domingo, entonces sigue con Hebreos, lo que sigue. O a veces el del mismo jueves agarra el del domingo porque de repente no pudo cubrir. Y así sucesivamente hasta terminar Hebreos. Y así viene otro con el siguiente capítulo hasta terminar Hebreos. Tenemos como 6 meses de estar con Hebreos. Y ya estamos terminando, estamos en el capítulo 12 ya. Y después vamos con ¿qué? Vamos con Primera de Pedro. Y desde el capítulo 1, todo, la Biblia, el centro de la Biblia. Porque el problema es cuando viene un hermano con un mensaje temático nada más, y luego viene otro con otro, y no se lee toda la Biblia, no se estudia toda la Biblia. Entonces es importante, háganlo. Sé que cuesta más porque hay que estudiar bastante, pero es importante. El avivamiento comienza con la palabra del Señor, hermanos, porque eso es la fortaleza de esta iglesia, hermanos. Amén. Es la Biblia, porque si no se van a basar en tradiciones, en costumbres, y no en la Biblia. Otra cosa que hizo al final, ahí en el capítulo 2, versículo 11, es que Josías rasgó sus vestiduras al oír la ley. Sí, en el 22:11, rasgó la vestidura. El avivamiento verdadero comienza, hermanos, con un quebrantamiento genuino ante la palabra de Dios. Quebrantamiento genuino ante la palabra de Dios. Cuando venimos aquí a la asamblea, hermanos, tenemos que venir con un espíritu, con una actitud de que el Señor me hable. Por eso, hermanos, es importante que agarremos los libros. Porque cuando usted, por ejemplo, va a agarrar, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, sigue el 6. Sí, ¿verdad? 6 y 7, no. Y entonces cuando usted va agarrando en cada capítulo, de repente, cuando toca hablar sobre los ancianos, o cuando toca hablar sobre la oración y todo lo demás, nadie va a extrañar. Porque es que ahí está. Porque si no va a decir, hoy vamos a predicar sobre la obediencia a la mujer, porque está en Efesios capítulo 5. Mire lo que agarró. No, pero agarre el 1, el 2, 3 y 4 también. Y ahí va a agarrar al hombre también, que la tiene que amar, y todo lo demás. Y entonces, hay para todos. Y cuando esté el mensaje y venga, hermano, no se moleste. Porque eso que yo dije, por ejemplo, para los jóvenes, lo dije por vos, hermano, ¿viste? Menos mal que anda con mascarilla, no sé quién es. Pero lo dije por vos. ¿Qué quiero decir, hermano? Que yo no vine a decir eso por la mesa. Yo no vine a decir eso por esa banca. Es por usted. Y por usted, Joel. Y por usted, y por usted. Y cuando vine a hablar aquí de los ancianos, es de los ancianos de aquí. Nadie tiene que tomar una actitud negativa y de reacción. O sea, reaccionario a la palabra. No, más bien un quebrantamiento. Eso que está diciendo el hermano es para mí. Yo lo agarro para mí. Eso viene para mí, ese mensaje. Con quebrantamiento, Josías rasgó la vestidura al oír lo que decía la palabra y que no lo estaban haciendo. Así tenemos que tener esa actitud como Josías. Otra cosa que él hizo, mandó a consultar, mandó a preguntar a la profetisa Hulda. Bueno, hermanos, el avivamiento requiere buscar consejo y dirección de Dios, pero hoy tenemos la Biblia. Mandó a buscar a Hulda para que le profetizara, para que le diera palabra más de Dios. El avivamiento requiere buscar el consejo y la dirección de Dios. Hoy tenemos la Biblia. Otra cosa que hizo, leyeron públicamente, renovaron el pacto todos, porque leyeron el libro delante del pueblo y el pueblo hizo un pacto de que iban a seguir al Señor de todo corazón y el pueblo confirmó ese pacto.
El avivamiento debe de ser de toda la iglesia, de todo el pueblo. ¿Y sabe qué hicieron en el capítulo 23? Porque esto está hablando del capítulo 22 y capítulo 23 de Segunda de Reyes. Dice que eliminaron radicalmente la idolatría, quitaron los utensilios idolátricos del templo, destituyeron a los sacerdotes, derribaron los lugares altos, destruyeron los altares que habían en Betel. Todo eso lo eliminaron. No hay avivamiento, hermanos, sin limpieza espiritual. No hay. Si se tolera el pecado, no va a haber avivamiento. Tiene que haber quebrantamiento y limpieza espiritual en la iglesia para que haya un avivamiento espiritual. Y luego celebraron la Pascua. El avivamiento restaura la verdadera adoración bíblica. Luego una reforma moral y espiritual transformó toda la sociedad, aunque fue temporal. Y ¿saben qué, hermanos? Dios dijo, aunque pasó todo esto, pero después de Josías vienen los babilonios y llegaron. Y para terminar, dice Segunda de Reyes 23-25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón. Qué bonito. El avivamiento nace de líderes completamente rendidos al Señor. De allí nace el avivamiento. De líderes rendidos completamente a Dios. ¿Con quién comenzó ese avivamiento? Comenzó con Josías. Hermanos, vuelvo y les digo, oren por sus ancianos. Requieren que oren por ellos todos los días. Oren todos los días, hermanos, por sus ancianos. No son perfectos. Hay ataques contra ellos que ustedes ni cuenta se dan. Oren por ellos. Anímenlos. Fíjense que en los hermanos de las denominaciones, ellos tienen algo que se llama el Día del Pastor. No estoy diciendo que lo hagan aquí también. Solamente les estoy diciendo, porque les he dicho cosas que son malas, pero cosas buenas que tienen el Día del Pastor. Y ese día lo celebran. Y hay varios países que tienen, en la Constitución de la República, incluso en Dominicana y otros países, está plasmada en la Constitución el Día del Pastor evangélico. Y en ese día, el del pastor, entonces todos le traen al pastor ese día una cosita, un detalle, ya sea a él o a su esposa. Una cosita, algo, ese día, en honor a ellos, y oran por ellos, y le hacen una comidita, un refrigerio, y algo especial. Ahí se podrían a llorar los hermanos, yo creo, de alegría, de gozo. Día del Pastor. Oren por ellos, porque los hermanos se tienen que poner firmes en el Señor. Y el diablo apunta hacia ellos. Pero si hay un pueblo atrás orando por ellos para que Dios les dé sabiduría y los guíe, porque a veces, hermanos, los ancianos, sino que le digan ellos, a veces no hayan ni qué hacer. ¿Qué hacer aquí, Señor? No hayamos qué hacer. Hay que orar por ellos. Porque el día que empiecen a quemar a los pastores, ahí se van a dar cuenta ustedes lo serio que es eso. Aquí no hemos llegado a eso. Aunque hay algunos que se lo quisieran comer vivos, aunque sí, pero solo comérselos vivos. Apóyenlos, hermanos, apóyenlos. Ustedes son una comunidad aquí, una asamblea local. Apoyen a sus ancianos. No permitan que nadie les venga a meter veneno a la iglesia. Sean unidos. Que esta iglesia pueda ser como el profeta Habacuc, que dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Pero hermanos, hay cosas que impiden el avivamiento. Las tradiciones,
las malas costumbres, dejarse dominar por otras iglesias también, eso impide el avivamiento, porque se vuelven esclavos de la opinión pública del resto de iglesias. No, aquí hay autoridades puestas por Dios, hagan lo que Dios les ha dicho en su palabra, sigan sirviendo al Señor con ánimo, no dejándose influenciar por otros. Ustedes son una iglesia, hermanos, autónoma e independiente, que le rinden cuenta únicamente al Señor. Hermanos, muchas gracias por haberme permitido estar este tiempo aquí. Les prometo que estaré orando por ustedes como iglesia, y les pido también que oren ustedes por nosotros como familia con Nolvia, mis 3 hijos, y por la obra en Nicaragua. Y cuando quieran ir a Nicaragua, hermanos, son bienvenidos a mi casa, ahí en Managua. Bienvenidos. Amén, dijeron, miren, ahí está. El hermano Joel tiene la dirección mía, mi teléfono, mi contacto. Cristian también tiene la dirección. Que el Señor avive. Vindel ya dijo amén ahí, entonces. Que el Señor avive la obra aquí en El Progreso. Que la vive en medio de los tiempos, que se dé a conocer. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor. Hemos sido edificados con la palabra. Vamos ahora a escuchar otro canto.